Me dice Iker Dobarro, muchas gracias por participar, Iker. De mi vida en México me llevé la impresión de una sociedad corrupta, clasista y xenófoba reflejada en los poderes del Estado sin solución en el futuro próximo. ¿Cuál es su visión? Sí. Xenófoba no. Xenófoba, creo que la xenofobia se encuentra entre las clases medias altas, en el gobierno, parte de la industria, sobre todo de cierto dinero viejo. Pero el mexicano en general no es xenófobo, no lo creo. Es racista, sí. En México hay un racismo aterrador, sobre todo contra los indígenas. Salvo cuando los indígenas ya se visten de traje y traen un anillo de oro, entonces ya no son indígenas, son morenitos. ¿Sabes esa diferencia? ¿Por qué? Porque la diferencia fundamentalmente es de clase. Este experimento, se los voy a contar porque este experimento lo hizo un amigo mío. Él era panadero, pero le gustaba escribir, y empezó a escribir un personaje que se llamaba el Pantera. Y resultó que tuvo éxito con el personaje del Pantera y fue el guionista de un cómic muy famoso que en México tuvo muchísimo éxito, que se llamaba El Pantera, precisamente, que tenía su sesgo de interés social, de preocupación social, de conciencia social. Y yo no me acuerdo ahora del nombre, es una vergüenza, si alguien se lo sabe, el guionista del Pantera. Y un día hizo el siguiente experimento, un hombre con profundos rasgos indígenas. Se vistió de pantalón de manta, camisa de manta, guaraches, sandalias mexicanas, pues, sombrero de palma y morral. Con un fajo de dinero de este tamaño se fue a un restaurante y pidió que le sirvieran. No había mesa para él. Fue a un hotel, al Hotel del Prado, que era uno de los más lujosos de México antes del terremoto del 85, y pidió una habitación. Le dijeron que no había habitaciones, sacó el fajo de billetes y dijo: señores, tengo para pagar todas las habitaciones que hay en el hotel. Quiero una habitación para mí. Señor, no, lo sentimos, pues estábamos todos llenos, todos ocupados. Fue a distintos comercios y se negaron a atenderlo o lo atendieron de muy mala manera. Al día siguiente, ese mismo hombre, guionista del Pantera, se vistió de traje y corbata, se peinó con gomina, se puso su reloj de oro y su anillote que le permitía el éxito que tenía su cómic del Pantera, y se fue a ese restaurante. Lo recibieron, sí señor, que quiere una mesa. ¿Cómo no, señor? Pase usted, siéntese. Comió, pagó, se fue al Hotel del Prado, dijo: disculpe, quiero una habitación para esta noche. Sí señor, mire, sí tenemos una, con todo gusto, va a ser tanto como no aquí tiene, por favor que lo acompañen al señor a su habitación. Y así pasó en todos los comercios. Y lo más notorio que me contaba él, lo que realmente lo impactó, fue que ninguno de los que interactuaron con él el segundo día se dio cuenta de que se trataba el mismo hombre con el que habían tratado el día anterior, que venía vestido como un indígena del campo mexicano. Porque en realidad no le estaban viendo la cara, ni los rasgos indígenas, ni lo moreno de la piel. Estaban viendo la ropa que decía a gritos: soy indígena, rural y pobre. Y por lo tanto no tengo lugar en los espacios urbanos de la Ciudad de México. Y es una de las experiencias más extraordinarias para mí que he tenido la oportunidad de escuchar, porque revela ciertos grados del clasismo y del racismo mexicanos. La corrupción, desafortunadamente la corrupción en México siempre ha existido a niveles graves pero crecientes. La corrupción empezó gravemente en México, sobre todo a nivel ciudadano, a nivel de la relación del policía con el ciudadano, en 1968, cuando Díaz Ordaz decide utilizar a la policía para el control político. Esto empezó un poco antes, en el 62, con el movimiento de los médicos, que habían hecho una huelga terrible y ganaron, pero cuando la policía se empieza a usar para el control político, le tienes que soltar la mano para que exaccione a la ciudadanía de otra manera. Entonces, es todavía asombroso. Si vas a periódicos antiguos en México, por ejemplo, el Día del Policía, porque había un Día del Policía, los policías de crucero que estaban controlando el tráfico cuando no había semáforos en los años 40, 50, la gente pasaba y les dejaba regalos.
Y hay fotografías de policías que eran muy queridos, policías de tránsito que eran muy queridos por la gente y que están todos rodeados de regalos en su banquito con el cual controlaban el tráfico y decían, pase usted. 10 o 15 años después aquello deja de ser imaginable porque la policía se convierte en enemiga del pueblo y la corrupción se vuelve lo normal. Y yo vi crecer la corrupción a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y es una pena porque en este momento tenemos ya el colmo del descaro. El colmo del descaro es tener a personajes profundamente corruptos, pero como el presidente dice que no son corruptos, por decreto ya no son corruptos. Y entonces ya puedes tener un acusado de violación como candidato a la gobernatura de Guerrero o a una corrupta del PRI como candidata de otra cosa y así sucesivamente. Es muy, muy aterrador. Es muy triste lo que le ha pasado a mi país, de verdad. A mi primer país. Nunca dejaré de ser mexicano, pero nunca dejaré de ser español. Esto también debe quedar clarísimo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.